Muy buenas noches. Retribuido el saludo, los que estaban enviando saludos por las pantallas. Vamos a iniciar nuestra quinta sesión en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos avanzando en nuestro curso. Dedicamos la última clase al gran tema de la libertad, este don de Dios con el cual fuimos creados, esta característica propia de la criatura espiritual. Dijimos que la libertad, ¿para qué nos fue dada? Para el bien, para el bien. El mal es una posibilidad de la libertad, pero es un mal uso de la libertad. En las 4 sesiones anteriores hemos estado en el primer gran capítulo de nuestro curso, el más extenso, porque a la pregunta ¿quién es el hombre?, ¿qué hemos respondido? ¿Cuál ha sido la respuesta? El hombre es una criatura, un ser creado por Dios. Y todo lo que hemos visto hasta ahora hace parte de ese nivel de la creación, creado a imagen divina, en esa unidad sustancial de cuerpo y alma, en la diferencia de varón y mujer, en esa armonía originaria con este gran don de la libertad. Entonces, primera respuesta, el hombre es criatura. Pero yo les dije en la primera clase, no sé si lo recuerdan, que el concepto de la creación era el primero, pero eran 3 conceptos fundamentales. Ahora vamos a pasar al segundo. ¿Cuál será? Si pensamos bien, lo que hemos visto hasta ahora nos muestra una mirada muy hermosa del proyecto de Dios para el ser humano. Pero si miramos nuestro mundo, si miramos nuestra realidad, ¿es todo tan perfecto? Pareciera que no. ¿Cuál será el segundo concepto? El hombre como pecador, como un ser herido, frágil. Porque miremos nuestro mundo. En nuestro mundo hay sin duda, está lejos de ser el paraíso, ¿no? Cuando dijimos que esa armonía originaria, el hombre en armonía con el Creador, consigo mismo, con los demás, con toda la creación, ¿es eso nuestro mundo hoy día? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Bueno, algo ha pasado, ¿no? Eso lo llamamos pecado. Porque si miramos el mundo, podríamos enumerar tantos males que afligen a nuestro mundo. Las guerras, las injusticias, la miseria en la cual viven tantos, la confusión tremenda de valores, el pecado en todas sus formas. Pero en el fondo todos esos desequilibrios que vemos en el mundo son un reflejo de un desequilibrio que se encuentra en el corazón del hombre. Porque todos esos males, las guerras, las miserias, las injusticias, ¿quiénes los han causado? El hombre, tú y yo. Por tanto, el problema ¿está dónde? Está en el corazón del ser humano. Veamos entonces, vamos a abordar ahora entonces este segundo nivel antropológico, el ser humano como pecador. Vamos a leer acá un texto, bueno, algo ya les adelanté, del Concilio Vaticano II. Dice, en realidad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno, lo que hablábamos recién, la injusticia, las guerras, están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón del hombre. Son muchos los elementos
que se combaten en el propio interior del hombre. A fuer de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Somos limitados, no podemos hacer todo. Se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior, ¿no? Qué cierto es eso, o sea, los deseos del corazón del hombre son casi infinitos, pero la realidad es que nosotros somos bien limitados en muchas cosas. Bueno, el coronavirus nos lo ha recordado. Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y renunciar. Más aún, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. Deja de hacer lo que quisiera y hace lo que no quisiera. Conocemos esa frase, ¿no es cierto? ¿De dónde viene eso? San Pablo, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Yo creo que si somos honestos, es la experiencia de todos nosotros, ¿no? Si nos miramos dentro de nosotros, hay algo que no termina de calzar totalmente. Experimentamos como una ruptura interior, como una herida. Todos nosotros podemos hacer nuestra esa frase de San Pablo. Alguna vez, muchas veces en realidad, no hemos hecho el bien que quisiéramos y hemos hecho el mal que no quisiéramos. Si alguien me dice que no es su caso, no le creo. Por ello, el hombre siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Entonces, el problema del ser humano no está fuera. Es fácil echarle la culpa al sistema, a la sociedad, a tanta cosa. El problema, la raíz del problema está dentro de nuestro corazón. Y eso, el lenguaje cristiano, ¿qué nombre recibe? ¿Qué nombre expresa esa fractura interior del corazón humano? Es la consecuencia del pecado original. El pecado original. Pasemos. La realidad del pecado original, es decir, la teología, en base al relato de la Escritura, nos hace descubrir que en el origen de la historia humana se produjo una ruptura, se produjo una herida que ha herido la naturaleza humana. Pecado original se llama original porque está en el origen de la historia, al principio, y también porque es originante, es decir, ha dado origen a toda una historia de pecado en la humanidad. Es como una bola de nieve que se ha ido engrosando. Original, en el origen y originante. Este pecado ha dejado huellas en las 4 relaciones fundamentales del ser humano. Ustedes conocen el relato de la Biblia, ¿no es cierto? El capítulo 3 del Génesis, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y comen del fruto prohibido. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esa armonía originaria en la cual fue creado el hombre? Bueno, todo eso se rompe. El hombre en armonía con Dios, y ahora Adán y Eva se esconden de Dios, son expulsados del paraíso. Bueno, yo creo que todos lo hemos experimentado. El mismo vínculo con Dios a veces se nos hace difícil. No siempre brota espontáneo. La ruptura con nosotros mismos, esa armonía interior se rompió. A partir de ahora, lo vamos a ver en un rato más, lo vamos a explicar mejor, ¿no? Cómo esas facultades espirituales, la inteligencia, la voluntad que Dios nos regaló, ya no tienen el pleno dominio
sobre nuestra sensibilidad y nuestras facultades inferiores. Muchas veces se produce una rebelión, por así decir, de las pasiones, de los sentidos. Se rompió la armonía con el resto de los seres humanos, ¿no? El texto de la Biblia lo expresa de una manera tan gráfica, ¿no? La mujer que había sido dada como una ayuda para el varón, en realidad los dos están llamados a ayudarse, a auxiliarse el uno al otro, pero ahora casi son vistos como enemigos. Adán le echa la culpa a Eva, la mujer que me diste. Y bueno, se rompe esa relación también, esa relación queda herida, no siempre se hace fácil. Y en realidad, la relación con toda la creación. Ahora, ese mundo que Dios había creado para el ser humano, el hombre muchas veces experimenta una naturaleza hostil. Bueno, se rompe esa armonía originaria, ¿no? Podríamos dedicar una clase entera a desarrollar esto, pero el pecado original dejó una huella profunda en la obra de Dios. Sigamos. Bueno, el relato de la Biblia no utiliza un lenguaje hecho de imágenes, eso lo sabemos, ¿no? El jardín, el árbol del bien y el mal, está lleno de imágenes, símbolos, alegorías, hasta de las cuales Dios nos revela este pecado del origen. Pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Es decir, esta transgresión del origen ha marcado toda la historia del ser humano. Tremendo. Profundicemos un poco en lo que consistió esta transgresión del origen y nos vamos a dar cuenta que es el paradigma de la rebelión del hombre de siempre contra Dios. Todo pecado, en el fondo, encontramos el modelo en esta transgresión del principio. Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza y lo había establecido en su amistad. Criatura espiritual, un alma inmortal. El hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comieres de él, morirás. ¿Se acuerdan del relato ustedes, no? El ser humano podía comer de todos los frutos del jardín, menos del árbol del bien y del mal. En el fondo, ¿cuál era el tema? Dios, que nos creó libres, quiso someter a prueba nuestra libertad. Dios, como decíamos la vez anterior, quiere ser libremente conocido, amado, servido por su criatura. Y eso significa, por parte nuestra, que en nuestra libertad tenemos que reconocer nuestra dependencia y sumisión del Creador. Y justamente el pecado original fue rebelarse contra esa sumisión, contra esa dependencia. Es decir, Dios que me creó, me dio un mundo hermoso, pero que me colocó un límite que yo no podía traspasar, pero el hombre en su soberbia, porque en el fondo el pecado original es un acto de soberbia muy grande, soberbia infinita, decide no reconocer esa dependencia. Ahora, no es Dios quien tenga que decirme el bien y el mal, yo decido. Seréis como dioses, conocedores del bien y el mal, le dijo la serpiente a Eva. Conocedores del bien y el mal, es decir, yo soy autónomo, yo decido por mí mismo.
Sigamos. Bueno, el árbol del conocimiento del bien y el mal evoca simbólicamente ese límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. ¿Cuál es ese límite? Justamente el límite de reconocerme criatura, de aceptar que he salido de las manos del Creador y que por tanto dependo de ese Creador. Por tanto, en Él encuentro la felicidad. Él es la verdad. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de su libertad. O sea, si Dios es el Creador, Él ha dejado, y si me creó a imagen suya, en mi misma naturaleza, yo descubro ese mensaje, esa huella. Bueno, y si yo, en mi soberbia, desconozco eso, eso es el pecado. Entonces, el pecado original fue ante todo un acto de soberbia infinita del hombre que no quiso reconocerse como criatura y quiso hacerse a sí mismo un pequeño Dios. Ese seréis como dioses, ¿no? Hacerse a sí mismo un pequeño Dios. Y nos reconocemos ahí, ¿acaso la soberbia del hombre de siempre, también de hoy día? El hombre, ensoberbecido por sus obras quizás, cree no necesitar a Dios, pretende prescindir de Dios, pretende tener incluso el dominio de la vida misma. Entonces, la dependencia del Creador. Nos sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia, en este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, creado en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Miren qué hermosa la expresión y qué fuerte, ¿no? El hombre estaba destinado a ser divinizado, a participar de la naturaleza divina, a participar de la vida misma de Dios. Y acá agrega una frase que está tomada de un padre de la Iglesia, San Máximo el Confesor, una frase muy hermosa también, dice: por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Porque en el fondo, querer ser como Dios, de alguna manera, era el plan de Dios para el hombre. Dios quería hacernos participar de su gloria, participar de su vida divina. Entonces, en cierto sentido, ese ser como Dios no estaba mal, era el plan de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que por instigación del demonio quisimos ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. O sea, ser como Dios, pero por mí mismo. Un poco la historia de la Torre de Babel. El hombre que quiso llegar al cielo, pero por sus propias fuerzas. ¿Cuál fue el resultado? La confusión, y terminaron destruyéndose unos a otros. Y nuevamente les repito, no es la tentación de siempre. Y quizá en nuestra época se ha visto con tanta fuerza, ¿no? El hombre que se cree Dios, pero en el fondo quiere construir un mundo perfecto, entre comillas, pero sin Dios. Ese mundo se vuelve contra el hombre. Terminamos confundidos, destruyéndonos unos a otros. ¿Hay una pregunta? Lo saluda Isabel Suárez y pregunta: si bien
Si Dios pone un límite, entonces la libertad no es plena. El uso de la libertad está dividido entre Dios y el hombre. Es que nunca la libertad humana podrá ser infinita, ilimitada, porque somos criaturas. Por el hecho de ser criaturas, somos finitos, somos limitados, justamente porque somos criaturas. Pero quisimos traspasar ese límite no reconociendo justamente nuestra condición de criatura y la dependencia del Creador. Y Catherine Pirela pregunta: saludos, padre, ¿cuál es el pecado más difícil de perdonar por Dios según la Biblia? Bueno, quizás salirse del tema, ¿no? Pero en el fondo todo pecado es un acto de soberbia. Pero todo pecado puede ser perdonado, dice Jesús, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Es la obstinación hasta el fin en el pecado. O sea, en el fondo, ¿por qué no puede ser perdonado? Porque el hombre no abre la puerta de su corazón al perdón, se endurece en el pecado, y eso hasta el fin. Es tremendo, pero es una posibilidad de nuestra libertad. O sea, una posibilidad de nuestra libertad es que hasta el fin rechacemos el don de Dios. Tremendo, pero posible. Continuemos. Bueno, ¿qué consecuencias ha tenido el pecado original? Yo les dije, este pecado del origen ha sido originante de toda la historia de la humanidad marcada por el mal, marcada por el pecado. Dice el Catecismo, como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas. La palabra clave acá, quedó debilitada en sus fuerzas. Es decir, ha quedado herida nuestra naturaleza. No es que haya quedado totalmente corrompida, no. Martín Lutero, por ejemplo, dijo, no, la naturaleza humana está totalmente corrompida, es incapaz de cualquier bien. No, esa no es la mirada católica. La mirada católica nos dice, hemos quedado debilitados, heridos, sí, pero no totalmente corrompidos. ¿Y qué significa debilitada en sus fuerzas? Bueno, vamos a ver, acá dice, ¿no? ¿Cuáles son las potencias espirituales del ser humano? Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Cuáles son? La inteligencia y la voluntad. ¿Para qué nos fue dada la inteligencia? Para conocer, ¿qué cosa? La verdad. Conocer la verdad. Por tanto, si la naturaleza humana está debilitada, significa que la inteligencia, la razón, llamada a descubrir la verdad, muchas veces se ve oscurecida, le es difícil conocer la verdad y cae en el error. Lo dijimos la vez pasada respecto a los mandamientos. El decálogo, los mandamientos, en el fondo está inscrito en nuestra naturaleza, está inscrito en el corazón del hombre. Pero a causa del pecado, al hombre se le hizo muy difícil leer esa ley inscrita en su corazón, y por eso Dios vino en su ayuda y le reveló el decálogo, nos reveló los mandamientos en las tablas del Sinaí. Entonces la inteligencia oscurecida para la verdad. Y la voluntad, ¿a qué tiende la voluntad? Al bien. La voluntad es para decidir, para hacer el bien. Pero la voluntad está debilitada. Muchas veces no tiende al bien y hace el mal. Bueno, decíamos la vez pasada, ¿no?, que en el fondo la voluntad siempre busca algún bien aparente, pero lo busca mal muchas veces. O sea, pretende el bien, pero mal. El bien hay que buscarlo bien. Hay que hacer bien el bien. Y el pecado, en el fondo, es pretender el bien, algún bien, mal, pero mal. Entonces, debilitadas nuestras fuerzas, ¿no? Dice
hemos quedado sometidos a la ignorancia, al sufrimiento, al dominio de la muerte. Qué tremendo, ¿no es cierto? E inclinada al pecado, inclinación llamada concupiscencia. A ver, esta es una palabra hoy día un poco olvidada y que se entiende mal, yo creo. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es nada menos y nada más que esa inclinación al mal de nuestra naturaleza herida por el pecado. Es decir, como consecuencia del pecado original hemos quedado inclinados al mal. Hay un peso, hay como una ley de gravedad que nos inclina hacia abajo, hacia el suelo. ¿La concupiscencia en sí misma es pecado? No, pero proviene del pecado y nos lleva al pecado. Es decir, la concupiscencia se expresa un poco en los vicios capitales, ¿no es cierto? O sea, esa inclinación a la avaricia, esa inclinación a la lujuria, esa inclinación a la pereza, a la ira, etc. Ahora, experimentar esa inclinación en sí mismo no es pecado, pero fácilmente nos puede llevar al pecado si consentimos en ella. O sea, yo creo que nuevamente, si somos sinceros, si miramos dentro de nosotros mismos, todos experimentamos la concupiscencia en sus distintas formas. Es decir, sin duda que hay muchas inclinaciones buenas dentro de nosotros, no todo está malo, no todo está perdido, pero hay un peso que nos inclina hacia abajo, hay una inclinación al mal, eso se llama concupiscencia. Todas las realidades humanas han quedado heridas por el pecado, todas. Hablábamos de la libertad. Bueno, hay que considerar que la libertad está herida a causa del pecado. Hay algunos campos en los cuales esto se manifiesta particularmente. En el ámbito de la sexualidad, por ejemplo, que es un don de Dios, pero está herida, fácilmente se desborda, está afectada por el pecado original. ¿Alguna pregunta? Javier Meri lo saluda, pregunta, hace dos. ¿El pecado se hereda? Y otra pregunta, si estoy bautizado, ¿puedo sentir esta división interior de la cual se habla? Buena pregunta, las dos son buenas. A ver, sí, el pecado original se ha heredado porque hay una solidaridad en la naturaleza humana, o sea, somos una gran familia. Es un poco como cuando un padre que tenía una gran fortuna dilapida sus bienes, ¿cómo quedan los hijos? Pobres. Bueno, de alguna manera, por esta solidaridad humana, todo ser humano nace marcado por el pecado original. Ahora, ¿qué pasa con el bautismo? Muy buena pregunta, quizás pues daría también para un curso entero, ¿no? Pero muy buena pregunta. Por el bautismo, el pecado original se nos perdona en cuanto a la culpa, es decir, recuperamos la amistad con Dios. Pero, desgraciadamente, queda la concupiscencia. Porque todos nosotros somos bautizados y experimentamos esta lucha interior, ¿no? O sea, queda la concupiscencia. ¿Y por qué ha quedado? Bueno, en el cielo lo sabremos con certeza. Dan ganas de decirle a Dios, Señor, ¿por qué nos dejaste la concupiscencia, no? Pero la respuesta la dio el Concilio de Trento. La concupiscencia nos quedó para el combate. Es decir, para que tenga mérito el combate de la vida y para que ese cielo que Dios nos promete, que es un don, sea también una conquista. Lo saluda Nancy Rodríguez Hernández. Padre, si Dios como creador de todo y su mayor creación, la humanidad, y dándole plena libertad, ¿por qué no interviene el mal? Justamente porque se toma en serio nuestra libertad. Si no se tomara, vamos a ver, todavía no hemos terminado el curso, en realidad Dios sí ha intervenido. Quizás le adelanto en ese sentido, ¿no? ¿Se acuerda de la vigilia de Pascua cuando cantamos
Feliz culpa que nos dio tan grande Redentor. Sí, Dios ha intervenido enviándonos a su Hijo Jesucristo y el don del Espíritu. Pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero también, claro, pero uno dice, ante situaciones dramáticas de manifestación del mal en la historia, bueno, es el misterio del respeto a nuestra libertad. O sea, Dios se toma en serio nuestra libertad. Y por eso hay cielo y hay infierno. Justamente porque Dios se toma en serio nuestra libertad, esa posibilidad tremenda también de la condenación eterna. No es que Dios nos quiera condenar, pero si el hombre hasta el final rechaza el don de Dios, sigamos. La doctrina, te ha tomado el catecismo esto, ¿no? A ver, esta sigla, CSE, es la sigla del catecismo, ¿no? Está, digamos, está en latín, ¿no? Catequismus Catholicae Ecclesia. Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? La doctrina sobre el pecado original vinculada a la redención de Cristo. Bueno, todavía no hemos hablado de la redención. Esto va a ser la próxima clase, les adelanto, ¿no? Pero en realidad, claro, quizás en esta clase, justamente porque estamos hablando del pecado, hemos marcado todas las tintas hacia el pecado, pero no podemos desvincular la doctrina del pecado de la doctrina de la redención. Proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. O sea, es una mirada realista. O sea, no podemos ser ingenuos. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El demonio existe. Los ángeles también fueron sometidos a la prueba de la libertad. Algunos, un buen grupo, se rebeló contra Dios. Bueno, el demonio, los demonios han adquirido, dice acá el catecismo, un cierto dominio, pero permanecemos libres. Es decir, el demonio no puede violentar nuestra libertad. En la carta a San Juan hay una frase tremenda, dice, el mundo entero yace bajo el poder del maligno, pero permanecemos libres. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que posee el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. ¿Qué cierto es esto? Si ignoramos la realidad del pecado original, de esta inclinación al mal, caemos en una tremenda ingenuidad. Por eso que hay que educar. Hay que educar la voluntad. ¿Qué significa educar? Bueno, entre muchas cosas significa iluminar la inteligencia, fortalecer la voluntad. A veces hay una visión equivocada. Había un filósofo francés de la Ilustración, Rousseau, seguramente lo escucharon alguna vez, ¿no? Jean-Jacques Rousseau. Él decía que el hombre nacía naturalmente bueno y que la sociedad lo corrompía. ¿Es verdad eso? Es mentira. Es falso. El hombre no nace naturalmente bueno. Fue creado bueno, sí, por Dios. Pero dada la realidad del pecado original, dado el estado de naturaleza caída, no nacemos naturalmente buenos. Hay una inclinación al mal. Uno lo puede ver. Un niño empieza a crecer y ya empieza a hacer maldades. Y por eso hay que educarlo. Si a un niño no lo educamos, queda en estado semisalvaje. Entonces,
Desconocer esta realidad del pecado original tiene graves consecuencias en todos los ámbitos, ¿no? Un ejemplo. A veces hay gente que se cree ingenuamente, presume de sus fuerzas y se olvida que hay pecado original y se expone a peligros. Y si alguien se expone al peligro presumiendo sus propias fuerzas, muy probablemente va a caer. Dice la Biblia, el que busca el peligro cae. ¿Por qué? Justamente por el pecado original, por esta inclinación al mal. Entonces, claro, no significa que tengamos que estar así arrancando, escondiéndonos, atemorizados, pero hay que contar con esta realidad del pecado original en mí y en los otros. En último término, esto nos recuerda que estamos en combate, ¿no? Estamos en un estado de combate espiritual. La Biblia lo dice muchas veces. El libro de Job, la vida del hombre es una milicia en la tierra. San Pablo nos habla del combate espiritual, de las armas del combate. Bien. Entonces, como conclusión, acá tenemos el segundo gran concepto antropológico. Primero, el hombre creado por Dios. Segundo, el hombre pecador, frágil, herido, inclinado al mal. Pero gracias a Dios, la historia no termina con el pecado. La próxima clase veremos cómo continúa. ¿Alguna pregunta más que quede? ¿No? Aprovecho un minuto porque ya nos quedan 2 clases para terminar. Yo sé que han estado siguiendo este curso, me han contado gente de muchas partes y aprovecho de darles un saludo y muy contento de que se conecten de lugares muy distintos. Para los feligreses de San Antonio María Claret, ¿no?, les quiero proponer una pequeña evaluación al final del curso. A ver, muy simple. Para optar a tener un diploma, me van a mandar un audio de no más de 2 minutos expresando qué les ha dejado para su vida personal este curso. O sea, la experiencia en fondo, lo que han sido estas sesiones, qué les ha dejado para su vida personal. Eso para tener diploma. Y después, para el que quiera aspirar a algún premio, va a haber una Biblia de premio, va a haber una bonita imagen religiosa de premio, va a haber un catecismo de la Iglesia Católica de premio. Para el que quiera aspirar a un premio, va a haber la posibilidad de una prueba oral por videollamada de WhatsApp. Eso lo voy a volver a explicar mejor en la última clase, pero va a estar esa posibilidad, pero esto es solamente para los feligreses de San Antonio María Claret, porque si no... Sí. Bien, concluyamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, los que quieran aspirar a algún buen premio, vayan estudiando, tienen los videos en YouTube, ahí los pueden repasar. Muy buenas noches, muchas gracias.